Muy buenos días a todos. Bienvenidos a los más de 200 personas que os habéis inscrito en esta jornada virtual que promovemos desde Brio, partner de empresas de movilidad, y sé que muchos de vosotros os vais a ir incorporando pues según vayan avanzando los minutos. Bueno, pues vivimos tiempos inciertos, vivimos tiempos de cambio, vivimos tiempos de... están pasando cosas nuevas, como todos sabemos, y nos parece muy interesante poder contar con la opinión y con la visión de quienes están directamente en contacto con la situación. Nosotros tenemos nuestra visión, pero era interesante el contar con esto. Bueno, me presento, mi nombre es Jacinto Llorca, soy el director de marketing de Brio. Brio es una de las empresas, marcas líderes en Europa en prestación de servicios a empresas de transporte. Y en la jornada de hoy, pues tengo el gusto de que me acompañen Nuria Lacazzi. Nuria es la secretaria general de Eutransmer, que es una asociación que representa los intereses de grandes empresas cargadoras pertenecientes a diferentes sectores de la industria y la gran distribución de nuestro país, algunas de ellas muy populares y que conozco en profundidad. Nuria, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días, Jacinto. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias y un saludo a todos los asistentes. Estupendo. También nos acompaña, y tenemos el placer que nos acompañe, José María Quijano. José María es el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que representa a más de 31.000 empresas de todo el territorio nacional. Además, ocupa también el cargo de secretario general de la Federación Española de Auxiliares del Transporte, FEDAT. Y José María, pues bueno, pues que decirle, cuenta con casi 30 años de experiencia de responsabilidad nacional e internacional en el equipo directivo de CTM. José María, buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Os agradezco mucho esta convocatoria y, bueno, intentaremos aclarar un poco todas aquellas cuestiones que pongáis encima de la mesa y creo que las tres personas que estamos aquí conocemos bien de qué va el tema, ¿no? Gracias. Sin duda, y por eso también está aquí con nosotros Manuel Pérez Carro. Manuel es el secretario general de FROET, Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte en la región de Murcia, y también es secretario general de CTM Frigoríficos. Manuel, buenos días, muchas gracias por estar aquí también con nosotros hoy. Hola, muy buenos días. Gracias a vosotros por la invitación y encantado de partir esta tertulia con mis dos amigos, con Nuria y con José María Quijano. Bueno, pues entonces entre amigos las conversaciones siempre son agradables y eso está bien y es importante. Para aquellos amigos que nos están ahora viendo en directo, que después nos vean a posteriori y que no sepan quién es Brio, pues simplemente recordar que Brio, pues como decía, es una empresa, somos partners de empresas de movilidad que nos dedicamos a facilitar, impulsar y gestionar, ayudar en la gestión de las empresas de transporte, ayudarles a través de mejorar su gestión de peajes, las tarjetas de pago de combustible, la recuperación de impuestos, tracking de flotas, servicios jurídicos. En definitiva, pues ofrecemos un abanico de servicios que permiten que las empresas de transporte se puedan centrar en su actividad principal, que es la del transporte, que es donde realmente aportan su valor añadido, y nosotros les ayudamos con todo eso que tienen que gestionar de forma paralela para que su camino nunca pare a través de un servicio 24 horas como ofrecemos actualmente. Bueno, José María, Nuria, Manuel, es indudable que todos somos conscientes de lo que está pasando. Las noticias es el monotema continuamente, afecta a todos los planos de la vida. Y para abrir esta conversación me gustaría, y os voy a dar paso a cada uno de vosotros para romper el hielo, desde vuestra perspectiva, desde vuestra realidad, desde lo que estáis en contacto con vuestros asociados, ¿cómo se afronta desde vuestro punto de vista esta nueva realidad en vuestro plano? Nuria, por favor. A ver, quizá para ver cómo se afronta la nueva realidad debíamos de haber empezado viendo qué es lo que ha pasado en este escenario COVID-19 desde que comenzó el estado de alarma hasta ahora. Pero a mí me gustaría, desde luego, y voy a empezar casi por ahí, porque el cómo se afronta depende en gran medida de ello. ¿Cuál es el balance, por lo menos para los cargadores? Yo, por supuesto, no puedo hablar de otra manera que desde el punto de vista y desde la óptica y de cómo lo hemos vivido los cargadores. A nosotros el periodo de COVID, el inicio del estado de alarma, nos supuso rápidamente una volatilidad muy fuerte en la demanda. Ya sabéis lo que sucedió. En unos sectores
la demanda se incrementó muchísimo, mientras que en otros sectores hubo prácticamente un parón de la actividad. Esto dio lugar pues, a la situación que hemos llegado ahora, que es una rotura de los flujos de transporte, por la falta de retornos, una volatilidad en los precios, tuvimos unos continuos cambios normativos y una falta de información, una información no siempre tan temprana como nos hubiera gustado tener. De repente, esta variabilidad que hubo en la demanda supuso un incremento del e-commerce, que ya tenía esa tendencia, pero que fue también de golpe. Se conjugaron una serie, en este escenario, una serie de elementos que hicieron que la gestión del transporte, desde el punto de vista del cargador y en general de la cadena de suministro, porque no olvidemos que la cadena de suministro comienza con la demanda, esto ha sido una crisis de demanda también, y va continuando aguas abajo, impactando en el resto de la cadena. Con lo cual, ha supuesto, desde luego, una revolución en nuestros procesos. Ha supuesto también un aspecto positivo ha tenido. Es decir, yo al transporte, los cargadores, por supuesto, hemos trabajado con el sector del transporte codo con codo. Reconocemos que el transporte además pasó de ser un problema, pero no a nuestros ojos, sino a ojos en general de la sociedad y de la administración. Pasó de ser un problema porque es un sector contaminante, porque es un sector que provoca congestiones al tráfico, y pasó a ser la solución en este momento. Es decir, la aportación del transporte mantuvo funcionando la cadena de suministro con sus altibajos, ¿no? Pero yo entiendo que también hemos sacado unas conclusiones que tendrán sus consecuencias en esta nueva realidad y en un futuro, y que yo creo que son positivas. Si algo positivo se puede sacar de esta crisis. Entonces, en principio, la cadena de suministro ha respondido. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo, José María y Manuel, porque vosotros sois parte de esta cadena y habéis tenido mucho que ver en que haya continuado funcionando, con toda la problemática que en el escenario tan complejo que existía en esta situación. Y yo creo que esto ha sido bueno, que ha demostrado como se dice ahora, la resiliencia que ha tenido la cadena de suministro, que todos los eslabones han participado de ello, y bueno, pues hemos conseguido abastecer a un usuario, a un consumidor que estaba confinado en sus viviendas. Esto ha sido muy importante porque en principio hubo una especie de pánico al desabastecimiento, y yo creo que la labor tanto del transporte como de toda la cadena, de los cargadores, de los puertos, de todos los implicados, hizo que este primer paso de pánico que hubo, primera estación de pánico, rápidamente se desechara. La sociedad vio que la cadena funcionaba y que no había ni iba a haber un desabastecimiento. Hemos tenido también lo que comentaba antes, unos continuos cambios normativos, pero que han facilitado en la medida de lo posible el transporte, y yo creo que continuarán haciéndolo en esta nueva realidad. Es decir, nosotros deseamos que estos cambios normativos que han flexibilizado sigan funcionando. Esperamos también sacar, quizá lo podemos ver a lo largo del debate, sacar algunas oportunidades, ¿no? Convertir los elementos de éxito que hemos tenido en la gestión de la carga del transporte en nuevas oportunidades y en facilidades en esta nueva realidad y en el futuro. Hemos vivido una situación, no sé si habéis visto las cifras, hemos vivido una situación muy complicada, los cargadores, porque es lo que comentaba antes, si bien sectores han tenido un gran despegue a nivel de demanda, tampoco eso es fácil de gestionar. Si las variaciones bruscas en la demanda, como las que se han sucedido, no son fáciles. Pero también hemos tenido sectores que han tenido prácticamente un parón, que han pasado de 100 a 0. Vamos a ver ahora, en este desescalado, cómo se va modulando esta demanda y esta actividad. Bien, interesante esta visión, Nuria. Sin duda, estamos ante siempre hay que intentar, ¿no?, ver eso de hay oportunidades en un escenario pues en el que pasan cosas. Pues, bueno, pues obviamente hay situaciones que arreglar, pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo en que tenemos que aprovechar esas oportunidades y todo eso que está saliendo a la luz. A mí me ha gustado mucho cómo estas semanas, y nosotros lo hemos en nuestra comunicación en Brío lo hemos manifestado varias veces, como también vosotros. El mundo continúa porque la cadena de suministro continúa, porque el transporte continúa, porque sigue habiendo personas que se suben al final
en ese camión y que hacen ese transporte, y que hay un almacén logístico y hay un cargador. Es decir, el mundo ha continuado porque hay personas que estaban ahí a pesar de toda adversidad. José María, para empezar este ratito, ¿cuál es vuestra visión desde CTM? Bueno, yo creo que un poco ligado a la situación en la que se ha encontrado la sociedad y la economía en general, hemos pasado de una situación de pandemia sanitaria a una situación de pandemia económica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que la situación inicial ha sido una situación de shock para el sector, en el sentido de que nadie esperaba lo que nos está ocurriendo. Y luego a medida que van pasando los días, que ya no se nos tiene que olvidar que ya han pasado 2 meses desde el inicio de esta situación, pues estamos en una situación de una gran incertidumbre, tanto el sector, yo creo, como la economía en general y todos los sectores, ¿no? Porque no sabemos qué va a ocurrir, cuándo se va a abrir de forma más amplia el mercado, cuál va a ser la demanda, porque estamos viendo que hay todo tipo de medidas a adoptar por distintos países en cuanto a movimientos de personas, de mercancías. De momento, el sector de transporte de mercancías se ha considerado como un sector esencial. Como decía antes Nuria, nos hemos convertido en un sector esencial porque hemos permitido que las mercancías estuviesen tanto en los lugares de abastecimiento y en los hospitales para que no hubiese una ruptura de stocks, pero no sabemos qué va a ocurrir ni en breve ni a medio plazo en cuanto empiece a haber una apertura y empiecen a funcionar algunos de los sectores que han estado paralizados o casi al 100% paralizados. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una flota importante de transporte de mercancías por carretera en este país y en el resto de Europa, y el inicio de la actividad no va a ser instantánea y a la vez de todos los sectores, con lo cual gran parte de nuestra flota no va a tener esa demanda que tenía en origen antes de producirse esta situación, con lo cual pues el problema con el que nos podemos encontrar es que muchas empresas se van a ver forzadas a seguir paradas o con niveles de trabajo precario. Y luego, pues el escenario que se puede plantear a medio y futuro plazo, como decía antes Nuria, va a ser complicado, que duda cabe. Nosotros en CTM hicimos una encuesta con 1.100 y pico contestaciones a nivel nacional, y teníamos unos datos de que el 42% de las empresas estaban en alguna situación de regulación de empleo, ¿no? Bien por un ERTE, un ERE u otras medidas. ¿Eso qué significa? Que pasar de esa situación a empezar una nueva actividad de estas empresas va a ser complicado, porque, como decía antes, no va a empezar toda la actividad de la empresa al unísono, y luego nos estamos encontrando que se está yendo de nuevo a una especie de cerrajón de los mercados, ¿no? Cada país va intentando salir adelante con su propio mercado. No sabemos qué va a ocurrir en el transporte internacional. Como decía Nuria, se está dando el caso de mucho transporte, digamos, obligatorio para dar servicio a esos sectores esenciales, que no conllevan un retorno para el transportista, con lo cual es un incremento de los costes para hacer una operación de ida al no encontrar el retorno de vuelta, mucho kilómetro en vacío. En fin, la situación es muy compleja, ¿no? Entonces, yo no me atrevería ahora mismo a decir cuál va a ser la salida inmediata a esta situación actual. Como decía Nuria, de aquí se aprenden cosas nuevas. Yo creo que la sociedad va a aprender cosas de esta situación actual, la economía también, la forma de actuar. Probablemente, si no inmediatamente, a medio plazo va a cambiar mucho la forma de actuar tanto de nuestros clientes como del propio sector de transporte. Seguramente vamos a ir a un mundo más digital,
probablemente los mercados se acerquen más a los lugares de consumo y ya no haya esas distancias que se estaban produciendo ahora en algunos transportes y algunos productos a nivel europeo. En fin, es complicado ahora mismo. Sí, es complicado y lo vemos día a día, porque si hay algo que vemos con claridad es la situación de incertidumbre. Es decir, no se sabe a ciencia cierta, se está hablando de cómo va esa desescalada, que a mí la palabra no me gusta, yo preferiría hablar de descenso, ¿no? De los contagios, de la normalización y obviamente el ver cómo al final todo esto dependemos de los consumidores, dependemos de esa cadena de suministro que empieza en la demanda, que es lo que hace que las cosas se muevan. Y es verdad que estamos todos a la espera de ver qué reacción va a haber. Y luego, como bien decía José María, hay que ver la reacción que va a tener cada uno de los países con los que hacemos relaciones, de cara a cómo van a proteger o no, o van a incentivar el consumo local y la reactivación de ciertos parámetros. Manuel, en esta sintonía, ¿qué nos puedes contar con la visión que tienes desde Freud, donde el transporte de frutas, verduras, de alimentación de los transportistas es importante, pero también de otros muchos sectores? ¿Cómo lo veis desde allí? Pues nosotros lo vemos muy complicado. La situación ahora mismo, bueno, pues ha habido sectores a los que les ha afectado más dentro del transporte de mercancías, sectores a los que les afectó desde el inicio del estado de alarma, como puede ser el sector de portavehículos, que esos estuvieron parados prácticamente o están parados desde el inicio. Otros sectores de actividad, como el transporte de cisternas, pues se ha visto reducido en unos porcentajes importantes también en cuanto a su actividad. En Murcia, por ejemplo, el transporte de muebles se paró también desde el principio. En fin, a todos los subsectores dentro del propio sector no nos ha afectado de la misma manera. En el transporte frigorífico, pues sí que ha habido una actividad porque hemos tenido que abastecer los mercados. Incluso al principio, pues con un incremento de la demanda, tuvimos que hacer un gran esfuerzo por dar respuesta y que no se quedaran desabastecidos esos supermercados ni distribuciones logísticas, pero eso fue un estado inicial. Además, al principio también teníamos menos dificultades para encontrar retornos porque todavía no había comenzado a paralizarse la actividad. Pero a medida que ha ido avanzando el estado de pandemia y esta situación de paralización, lo que nos hemos encontrado ha sido que los retornos se han reducido sensiblemente, de manera muy importante, y eso ha provocado dos cosas. Uno, que la cantidad de camiones que se necesitaban para transportar mercancías pues se ha reducido. Al reducirse el ciclo productivo, un camión que estaba en transporte internacional pues 10 días fuera de la base, ahora está 5 días fuera de la base, con lo cual nos encontramos con un exceso de oferta al concentrar muchos más camiones. ¿Y eso qué ha producido? Pues eso ha producido una bajada de los precios que no tiene mucho sentido, porque al principio, cuando hubo una punta de la demanda, incluso los propios cargadores motu propio ofrecían compensaciones para que el transportista pudiera compensar ese retorno en vacío. Pero hemos pasado de eso a reducir el importe del transporte, con lo cual la situación ahora mismo en el frigorífico es de muchísima dificultad, porque no se sabe si es mejor poner el camión para hacer el servicio o dejarlo en casa y perder menos dinero, evidentemente. Entonces, el futuro yo lo veo muy complicado, a no ser que empiece a dotarse de ayudas importantes al sector, un sector que ha estado paralizado y que va a tener un problema financiero de primera magnitud, pero un problema financiero que va a ser muy difícil de resolver si no tiene ingresos para compensar esos plazos que le pueden dar. Nuestros transportistas han estado y siguen pagando pues las cuotas de leasing o de renting de la adquisición de los vehículos, siguen pagando alquileres. Hay una serie de gastos a los que se hacen frente y que si no se encuentran con ingresos, cada vez se van a descapitalizar más. Ya las empresas, antes de la crisis, estaban en una situación, en general, las empresas de transporte en general,
estaban en una situación de mucha dificultad. Nada más que hay que ver los análisis que se han hecho en determinados medios de la situación de todo el sector en España para ver que las empresas de transporte estaban en una situación crítica, porque empresas, si yo me refiero al frigorífico, que tienen una rentabilidad de menos del 1% de media sobre facturación, eso cualquier incidente que pueda haber en un momento determinado hace que esa empresa entre en pérdidas de inmediato, con lo cual va a ser muy difícil, a nuestro juicio, va a ser muy difícil que las empresas tengan capacidad para poder volver a reactivarse, porque lo primero que hay que hacer es pagar el gasoil una vez que te pones en marcha. Si no tienes dinero para pagar el gasoil que se paga al contado, pues prácticamente va a ser difícil iniciar la actividad. Entre transporte, entre el gasoil y en los costos de personal, estamos hablando de un 60% que hay que pagar sí o sí. Las financieras, pues el recibo de la cuota de leasing o de renting va a seguir viniendo. Es decir, las dificultades van a ser muy importantes porque las empresas se han descapitalizado en esta situación. Como no hay ayudas importantes de la administración, como puede ser el no pago de los peajes, como puede ser el retardar las cuotas aplazar las cuotas de renting y de leasing al final de las operaciones ampliando estas, como puede ser el no pagar el impuesto municipal de circulación o el impuesto sobre actividades, y se concedan unos créditos con interés cero y a largo plazo para que la empresa pueda volver a poner en marcha su estructura, nos vamos a encontrar con una situación muy, muy difícil. Y ahora, en el transporte frigorífico en concreto, que la campaña, pues prácticamente, ahora mismo tenemos la campaña de la fruta de hueso y dentro de poco el melón y se acabó la campaña y empieza la paralización de la empresa, vamos a tener unos meses muy largos sin poder trabajar y no sabemos si cuando empiece otra vez a reactivarse la campaña, que será a principios de noviembre, las empresas hayan podido aguantar. Sí, Manuel, efectivamente, el escenario es de incertidumbre y que esas ayudas pues que no se demoren mucho en venir porque la necesidad ya está encima de la mesa y es palpable. De hecho, bueno, hay algunas cifras interesantes. Ahora, Nuria, te preguntaré por esas cifras que manejáis sobre cómo ha ido evolucionando el nivel de carga. Pero bueno, se habla mucho del comercio electrónico, que ha sido pues uno de los repuntes o uno de los focos que ha habido durante estas semanas, pero bueno, aún así el comercio electrónico no deja de ser una pequeña parte de todo lo que puede llegar a mover la cadena de suministro. Nuria, y antes de plantearte esto, a todas las personas que nos están siguiendo ahora, les invito a que puedan formular sus preguntas a través del sistema y si hay tiempo, pues al final de esta conversación intentaremos atender alguna de esas preguntas. Nuria, las cifras que el otro día compartías, además en LinkedIn y que comentábamos, bueno, invitan al optimismo relativo en cuanto a que se ve cierta evolución después de haber tocado suelo o haber tocado fondo, o aún hay que ser prudentes porque efectivamente es todo muy, muy, muy incierto. No, que va. Precisamente, a ver, nosotros desde el comienzo del estado de alarma el Ministerio nos solicitó si podíamos hacer un seguimiento del volumen de mercancía cargada, porque el sector del transporte era el único que estaba funcionando, que debía de estar funcionando, se supone, con normalidad. Y yo estoy de acuerdo con Manuel, que fue una normalidad muy limitada a la primera semana, si acaso. Entonces, diariamente recopilábamos este dato y le pedíamos al cargador el mismo dato de mercancía, de kilos, de volumen de mercancía cargada el año anterior, para el mismo día. Entonces, hacíamos la comparativa 2019 y 2020. Empezamos a elaborar un índice, partíamos de 100 en el 14 de marzo de 2020 y se vio como rápidamente iba bajando el volumen de mercancía cargada. Era algo lógico. O sea, había sectores, lo que hemos comentado antes, alimentación, que a lo mejor empezó con crecimientos muy fuertes, alimentación e higiene, pues incluso del 70%, que luego se fue modulando a medida que avanzaba el estado de alarma hacia un 20% y en la semana pasada ya un 10% de incremento con respecto al mismo dato del año anterior, pero hubo otros sectores, que fue la gran distribución no alimentaria, que pasó prácticamente a reducirse en un 90% con respecto al año anterior. Quiere decir
que luego nosotros hacíamos en la gráfica que tú has visto no aparece, pero nosotros hacíamos esta evaluación por sectores. El sector químico, el sector alimentario, la producción alimentaria, el sector del papel y madera. Entonces, claro, veíamos perfectamente cómo le impactaba esto a cada sector. Ahora, en el global, en el conjunto de todos los sectores, que yo creo que da una imagen bastante precisa de lo que ha sido, porque, bueno, pues comentábamos la automoción, el textil, la construcción, pues se paró, la alimentación continuó y otra industria también. Pasamos de ya te digo, del 100, porque empezamos la evaluación el 14 de marzo con un 100%, hasta alcanzar un pico allá por el 27 de abril de casi un 50% de mercancía cargada menos que el mismo día del 2019. Un 50%. Y esto el sector del transporte lo sabe porque es el mismo impacto prácticamente que ha tenido en su negocio, en la demanda de transporte. Luego, la semana pasada, que ya se había, bueno, cuando más profundo fue esto, obviamente fue cuando las limitaciones a la industria esencial, cuando se implantaron las limitaciones de producción únicamente a lo que era industria esencial, ahí fue el pico más bajo. La semana pasada, que bueno, al principio se había normalizado un poco, comenzaron a trabajar todos los sectores, pues sí que se vio un poco una reducción de esta caída, que empezó la semana con casi un 30% con respecto al año anterior, y yo me hubiera dado por contenta si hubiera finalizado la semana con un 20%, porque ya hubiera sido una tendencia. Bueno, pues me he encontrado que esto no es así. Si se va a mantener durante mucho tiempo una horquilla entre el 20 y el 30% menos que el ejercicio pasado. Mucho tiempo. Se ve que es una tendencia que se va a mantener. Eso es lo que puedo decir un poco de las cifras que hemos barajado. Y además unas cifras que seguís observando día a día, porque efectivamente al final todo esto depende del consumo y es algo que hay que tener presente. Que hacer análisis siempre es posible, pero bueno, al final incluso se está hablando, ¿no?, mucho estas semanas sobre nuestro estado de ánimo de la población y de las personas, pues eso nos lleva a que nuestros hábitos de consumo y de compra pues sean unos u otros, y eso pues activa la cadena de suministro en un sentido o en otro. Se está hablando mucho estas semanas estamos ante una crisis sanitaria, se está hablando mucho de la salud, de la prevención. Continuamente estamos recibiendo ese impacto sobre el uso de mascarillas, el uso de guantes, el gel hidroalcohólico, y estamos ya pues viendo cómo pues diferentes instituciones pues plantean el cómo vamos a trabajar esto en la cadena de suministro, porque bueno, las cargas pasan por muchas manos y al final pues parece que muchas veces pues que tiene que haber ahí cierta conciencia por parte de todos para que al final pues sea de una forma pues armónica y ordenada. ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestras instituciones? Bueno, si me permitís, nosotros como Confederación y dentro del propio Comité Nacional de Transporte de Mercancías por Carretera, en el que estamos representadas las distintas organizaciones de transportistas y operadores, venimos diciendo desde el principio que tampoco es algo nuevo para los que nos estéis escuchando, ¿no? El sector siempre ha venido reclamando que la labor del conductor es, como dice la propia palabra, conducir, ¿no? Y una empresa de transporte lo que tiene que hacer es kilómetros y tener en movimiento el vehículo. Entonces, hay una parte que ha sido ahora fundamental, además, para evitar contagios, por lo menos así lo pensamos nosotros, que es el tema de la carga y la descarga, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con grandes problemas para mantener a los conductores activos, primero por el miedo natural de cualquier persona al contagio, por el empuje de los propios sindicatos y por la responsabilidad de las propias empresas, ¿no? Y en ese sentido hemos venido reclamando a la Administración a través del Ministerio y incluso Presidencia de Gobierno el que la práctica de la carga y la descarga por parte de los conductores desapareciese, excepto en algunos subsectores muy concretos que ya los hemos venido determinando en otras ocasiones, que por la peculiaridad de la misma actividad pues sería inviable, ¿no? Pero en general lo que es carga general
y una serie de productos que es la mayor parte del transporte, sería algo que entendemos que tiene que ser así, primero, por la situación en la que estamos para evitar cualquier tipo de contagio. El conductor bastaría con que estuviese en su cabina, aculara el vehículo donde tiene que acular y a partir de ahí serían las personas de los almacenes quienes deciden la carga o la descarga, ¿no? Y eso evitaría cualquier contacto, que es lo que se pretende en estos días, ¿no? Y a su vez pues daría una posibilidad al propio conductor de dedicarse a lo que es su actividad principal, que es la de conducción, ¿no? Nos hemos encontrado también en situaciones un poco claras, el sentido de llegar a centros de carga y descarga y poner pues todo tipo de impedimentos a los conductores, sino mascarillas, guantes, en fin, una serie de requisitos que por normas de protección de del propio lugar donde ibas a cargar o descargar se imponían, y las empresas de transporte nos encontrábamos con ese problema, ¿no?, adicional. Y luego, lógicamente, nos hemos encontrado también con unos embotellamientos tremendos de mucho tiempo de los camiones esperando a cargar o descargar por problemas de logística interna en la carga y la descarga. En fin, y luego, pues otro tema que también creemos que es interesante de cara a futuro es el implementar rápidamente todo el proceso telemático de la documentación de transporte para evitar también esos manejos de papeles, esos intercambios de contactos a la hora de entrega y recepción de mercancías. Y para eso pues estaría el ECMR o el documento digital de control a nivel nacional, que también evitaría pues todo ese tipo de contactos, ¿no? Y yo creo que esas son medidas que en un principio serían bastante bien recibidas tanto por el sector como por la propia cadena en su conjunto, ¿no? Nuria, Manuel. Bueno, yo tengo que decir una cosa. El e-commerce que antes has comentado tú no ha sido la panacea, porque la mayoría de las empresas de carga fraccionada o de paquetería están incluidas en un ERTE. Hay que tener en cuenta que lo que es la paquetería es algo muy específico dentro de la distribución logística. Es una pequeña parte, importante, pero una pequeña parte. Pero al estar paralizada toda la industria, todas las empresas se han visto con una falta de trabajo muy importante y son una de las que están sufriendo también esta paralización. Es decir, el e-commerce además también se ha visto reducido porque para que haya cosas para vender por Internet, alguien las tiene que fabricar. Y si el fabricante no fabrica, pues no puede poner los productos en Internet. De hecho, cualquiera de nosotros que ha querido buscar cualquier producto en Internet, hemos visto cómo estaban agotados, empezando por el textil. A mí me han comentado que se han metido a comprar prendas de vestir en un gran multinacional y no han podido abastecerse porque no había. Claro, si paras la fábrica, poco comercio electrónico puedes hacer. Pero ahí ha pasado también como pasó en el sector frigorífico. Al principio hubo una punta importante, un repunte importante del comercio electrónico, pero luego ha ido bajando hasta unos niveles por debajo de lo normal, a pesar de que ahora mismo las compras en muchas de ellas se hacen por Internet. Pero es que hay un desabastecimiento también de la logística, de los almacenes logísticos de productos y por lo tanto tampoco los pueden colocar en el mercado. En cuanto a lo que han padecido los conductores, pues han padecido lo que ha dicho José Mari y también han padecido una desatención mínima cuando han llegado a un centro logístico donde en muchos casos no han podido tener la atención mínima que requiere un conductor, que sería una de las cosas que deberíamos de mejorar en el futuro, que cualquier almacén logístico tuviera preparada una recepción para los conductores y les permitiera acceder a unas instalaciones preparadas para ellos, para que puedan asearse, para que puedan hacer sus necesidades. En fin, hemos echado de menos que haya un mejor trato por parte de los centros de logísticos de carga y descarga
en cuanto a la atención del trabajador, del conductor en general. La ha habido antes y ha seguido permaneciendo ahora. Es una de las cuestiones que deberíamos de corregir porque nuestros conductores cada vez están menos animados a seguir con esta profesión y no es precisamente porque la empresa de transportes trate mal al conductor, sino porque las circunstancias del trabajo cada vez lo están haciendo menos deseable. Si un conductor encontrara unas circunstancias favorables en cuanto al trato dispensado, en cuanto no tuvieran que cargar y descargar, que es algo que no es su misión, que no está ni en el acuerdo general para las empresas de transporte, no es una misión del conductor cargar o descargar, excepto, como ha dicho José María, en determinadas actividades específicas. Esto habría que suprimirlo de raíz. Lo que pasa es que las empresas de transporte están en una posición de debilidad frente al cargador y cada vez que el cargador les pide que hagan cualquier cosa adicional, pues estos se ven obligadas a hacerlo. Y eso no está bien, porque además hay cuestiones en prevención de riesgos laborales que se están saltando a la torera. Ha habido accidentes y sigue habiendo accidentes porque un conductor no es experto en cargar y descargar, no es su misión. Y bueno, ya lo que no tiene sentido ninguno es que sigamos con la práctica del intercambio de palés. Ahora mismo porque es absolutamente, va en contra de cualquier tema sanitario. Los palés van por debajo de los camiones cogiendo porquería por todos los sitios y lo que no tiene sentido es que se obliga al conductor a cargar y descargar los palés. Cada palé pesa 25 kilos y son 33 palés los que lleva un vehículo y es una práctica que se debe de desterrar. Hay sistemas de otro tipo de palés que se pueden recuperar, que habría que ponerlos en marcha. Habría que ponerlos en marcha y olvidarnos para siempre del intercambio de palés, que lo único que es una fuente de riesgo para la salud, es una fuente de peligro para la salud de los conductores y no tiene más sentido el que eso se vuelva o que se mantenga en el tiempo. Sí, respecto a eso, precisamente hay una persona aquí de los que nos está viendo que hacía esa reflexión, que dice, la carga y la descarga siempre ha sido pues una cosa de la que estamos hablando, pero luego está la gestión de los palets que también pues entraña sus propias dificultades, Nuria, no sé si quieres aportar algo a esto. Sí, un poco porque es algo que nos afecta y que digamos que cae sobre nuestras espaldas directamente. Para muchos sectores la carga y descarga la hace el propio sector de la industria, bueno, pues y para otros no. Yo creo que lo que necesitaría la actividad de carga y descarga para solucionar esto, porque realmente es una demanda que ha vuelto a surgir ahora con más fuerza durante este periodo por cuestiones de higiene, de distanciamiento, etcétera, pero ya era una demanda previa del transporte antes de esta crisis sanitaria. Y yo creo que es porque no está bien regulada. Es decir, yo creo que se podría arreglar si se modificara la normativa para que la actividad de carga y descarga, por una parte, no restara tiempo de conducción, porque yo entiendo que realmente la empresa de transporte lo que quiere es transportar, lo que quiere es mover el camión y la carga y descarga no es, le consume tiempo y no es su actividad principal con la que él se desarrolla su actividad. Y por otro lado, a la par que se debía de modificar la normativa en este sentido, por otro lado se debería también de dejar, por supuesto, a la voluntad de la empresa de transporte. Nosotros no somos nunca partidarios de regular mucho los mercados, pero bueno, nosotros ni nadie. Yo creo que los mercados deben de ser eficientes por sí solos y debe haber una libre competencia para que, y lo hemos comprobado ahora en esta crisis, para que se tengan la oferta y la demanda poniendo de acuerdo y los costes y los precios, ¿no? Pero sí que es un servicio que el cargador paga aparte, con lo cual, si esto no se realiza, pues al final tendremos que detraer de este precio que pagamos por el transporte y la carga y descarga, con lo cual, para solucionarlo, lo que le debemos que no fuera un servicio de transporte, sino que fuera un servicio de carga y descarga. Porque ahora entiendo que va en el mismo paquete y que en ese paquete puede crear una confusión. Bueno, pues por un lado vamos a regularlo para que no consuma tiempo de conducción y por otro vamos a hacer una actividad diferente, que se compute de manera diferente al margen de lo que es el transporte, como actividad de carga y descarga. Eso en cuanto a carga y descarga. En cuanto al intercambio de palets, estoy completamente de acuerdo en que este sí que también es un problema en estos momentos de higiene, un problema puede ser sanitario, pero también es una solución muy, muy fácil a nivel normativo, y es que se regule la limpieza y desinfección de los palets.
igual que se limpian y desinfectan las cisternas, igual que se limpian y desinfectan otros elementos y otras maquinarias. Bueno, pues esto no es una maquinaria, es una herramienta, pues, pero debería regularse. Yo creo que aquí la administración, desde el punto de vista normativo, tiene cosas que hacer, y los sectores del transporte y de la carga también tenemos cosas que hacer. Sin duda. José María, Manuel, no sé si sabéis o tenéis... A mí me gustaría... Sí, bueno, sí, perdón. Contestar un poco a lo que acaba de decir Nuria, ¿no? Yo creo que no se trata en absoluto de regularlo como que no compute como tiempo de conducción o que mejore los tiempos de conducción para el conductor. Vamos a ver, si lo llevamos yo qué sé, al espacio particular de una persona que de repente tiene que irse de viaje, tiene que cargar un coche, descargar y luego ponerse en circulación X horas, esto es una locura, porque un conductor, después de cargar o descargar un camión de 20 y tantos palés, no está en condiciones de seguridad vial para salir a la carretera con el estrés que ha tenido que sufrir, con la fatiga. En fin, es un tema que al margen ya de los propios tiempos hay que contemplar esto. Como decía antes Manolo, la actividad del conductor es conducir, no es la otra, ni aunque se pague. Y como decía Nuria, no es que entonces si no se hace habrá que descontarla, ¿vale? Si estáis diciendo que se paga aparte, bueno, pues será un servicio que usted lo tendrá que contratar si no tiene personal propio con una colla, con quien quiera, como se hacía antes. Pero no se trata ya de que lo pague o no lo pague o que eso influya en el precio del transporte. Entendemos que es algo más allá, como decía Manolo, de la propia actividad del conductor, de intentar que el sector tenga unos conductores que estén contentos, que puedan trabajar a gusto y que no estén todo el día con el estrés encima, corriendo los tiempos, ahora me cargan, ahora no me descargan, ahora cójase usted el palet, ahora, en fin, es un problema que va más allá de todo eso. Yo quisiera intervenir porque no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nuria. No se paga ni la carga, ni la descarga, ni los palets. No se paga nada. El transportista va, si quiere hacer el transporte, o asume que tiene que cargar o descargar, o no lo hace. No se le paga más, ni se incrementa el precio del transporte. Eso es una falacia. Eso no es cierto. A lo mejor hay algún cargador excepcional que lo haga, pero en la mayoría de los casos no se hace y no se paga. Ni eso, ni la subida, ni la bajada de los palés. Es más, en cuanto a los palés, cuando un palé se carga y está deteriorado porque el transportista carga los palés que le mandan cargar, cuando llega el palé deteriorado al sitio de descarga, lo tiene que pagar también el transportista que no ha cobrado por transportar los palés, ni por subirlos ni por bajarlos. Esto es una práctica abusiva, claramente abusiva. No se pagan ninguna de las dos cosas. Pero como ha dicho José María, es que no queremos que se pague, que lo que no queremos es hacerlo, que no es nuestra misión, que ponga el cargador la colla que le corresponde para subir los palés, si es que hay que subirlos, que son absolutamente antihigiénicos, o que pague la colla para cargar y descargar. Aquí lo que está haciendo el cargador, nada más y nada menos que es que ahorrarse un coste, que lo ponga el transportista y por el precio del transporte que lo haga. Y en eso no estamos de acuerdo. Y vamos a defender que esto se anule de una vez por todas porque constituye un claro abuso de posición de dominio del cargador, que no solo impone el precio del transporte, sino el resto de las condiciones del servicio. Y hay muchos casos en los que a lo mejor ha pagado el cargador al operador de transporte, pero después subcontrata el transporte y al que ha subcontratado el transporte no sabe que tiene que cargar ni descargar. Y cuando llega al sitio le obligan a cargar y descargar. Y aquí lo que se está produciendo es una situación ya irresistible en que los propios conductores no lo quieren y les damos la razón. Ellos no tienen que cargar ni descargar ningún vehículo. Es una cuestión de consignatario y de receptor de la mercancía, de emisor de la mercancía y del consignatario. No es misión del transportista, excepto en aquellos casos, hay excepciones en los que está bien claro y determinado en la normativa, incluso en el Acuerdo Marco General para las empresas de transporte. Nada más, si hubiera que pues se retoca, pero prohibición absoluta de realizar unas funciones que no competen al conductor. Y lo de los portapalés nos tenemos que olvidar. Bien, bueno, es interesante ver cómo hay aquí algo sobre lo que trabajar entre todos y que sin duda es uno de los retos que se plantea en el sector y que con esta situación de crisis pues está floreciendo con fuerza.
Se ha comentado anteriormente y hemos hablado de la digitalización como pues, uno de los elementos de lo que se está hablando mucho en este tiempo. Es cierto que a nivel social en España, bueno, y en toda Europa, pues se habla mucho del teletrabajo, se habla mucho de cómo las empresas que están más digitalizadas pueden llevar a cabo mejor sus operaciones. Nosotros, por ejemplo, en Brio estamos apostando claramente por la digitalización. Tenemos una plataforma de acceso para nuestros clientes, se llama Brio Copilot, donde pueden acceder en tiempo real a todas sus operaciones y efectivamente vemos cómo cada vez más transportistas, grandes, pequeños, de todos los tamaños, quieren participar de eso y estar a la vanguardia en tecnología. ¿Cómo veis vosotros que esta situación está apoyando e impulsando el que algunas empresas se replanteen en qué fase de digitalización están? Pues yo creo que rotundamente, que ha sido una de las cosas que ha conllevado esta crisis, primero por necesidad, pero bueno, yo creo que al final la necesidad se convertirá en virtud, ¿no? Ha sido con la crisis mucho más necesario que nunca el mejorar la visibilidad que había en toda la cadena de suministro, es decir, con nuestros proveedores y con nuestros clientes. Y esto, desde luego, lo ha mejorado y lo ha permitido la digitalización, la tecnología. Ha sido fundamental porque digamos, con la flexibilización y la rapidez y el caos, para que ocultarlo, durante este estado de alarma que se produjo, pues se perdió visibilidad y había muchas zonas oscuras en la cadena, se perdió trazabilidad. Y esto se ha permitido, la digitalización ha permitido mantener la trazabilidad, el seguimiento de la mercancía, su localización, en unos momentos, ya digo, un poco caóticos. Y yo creo que además va a venir para quedarse, que va a haber una aceleración del proceso de transformación digital, porque aquellos que no tenían acceso a estas herramientas tecnológicas, yo creo que nos han arrepentido de ello y se van a poner las pilas a partir de ahora, con lo cual este proceso de transformación que debe de englobar tanto agentes públicos como privados, es decir, por una parte aquellos eslabones de la cadena que no lo tenían entre sus prioridades, creo que ahora lo van a tener. Desde luego, los cargadores, en general la industria y la gran distribución sí estaban muy preparados, pero claro, no basta con que un eslabón de la cadena esté preparado, debe de estar toda la cadena, solo así se le puede sacar todo el beneficio a la digitalización en estos momentos. Y, por supuesto, las administraciones públicas también es fundamental que participen de esta tecnología. Así que yo creo que sí, que ha sido muy importante durante la gestión de la cadena de suministro de esta crisis y que va a ser lo más importante y va a ser prioritario a partir de ahora. Manuel, José María. Sí, yo creo que, como decía antes, es algo que está encima de la mesa y que además va a venir con fuerza. Hemos desperdiciado bastante tiempo en este sentido, porque llevamos con el tema del ECMR pues peleándolo y del documento electrónico más de un año. Y a pesar de, Nuria, de que la industria, como dices, esté preparada o no esté preparada, la industria ha sido también el freno a que se haya puesto en funcionamiento, porque muchísimos transportistas que han intentado hacer la propuesta, no ha habido gran interés por parte de los cargadores de poner en funcionamiento. Yo no sé si porque estaban en esos momentos inmersos en otras tareas y no tenían tiempo para destinar a investigar el tema o poner en marcha, que también ha ocurrido en empresas de transporte, pero yo creo que ahora con este periodo de 2 meses de mucho paro en las empresas, probablemente haya dado pie a que se hayan dedicado a profundizar y a analizar este tema. Y nosotros, por ejemplo, desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías, con nuestro partner tecnológico en el tema del ECMR, que es Trasfollow, pues estamos dando una batalla importante con las empresas. Trasfollow ahora, por ejemplo, hasta 31 de mayo ha tenido una temporada de mes y pico en la que no se iba a cobrar nada por todas estas transacciones para que la gente lo probase y las empresas. Se ha trabajado para una aplicación de la firma que no tengas que estar en contacto, como decíamos antes, en la recogida o en la entrega de la mercancía, que se podrá hacer una firma a más distancia de 2 metros, con lo cual también va a evitar esos contactos de cara a futuro. En fin, yo creo que es algo que ya tenemos la administración telemática para muchas cosas, con lo cual el Ministerio también aprobó
la normativa para hacer las inspecciones en carretera y que se pueda presentar en un documento electrónico. En fin, yo creo que es algo que tiene que venir y va a tardar poco en estar presente en la actividad de la cadena. Yo estoy de acuerdo con lo que dice José María, pero aquí sí que se necesita un apoyo de los cargadores. Es decir, la mayor parte de los CMRs, de las cartas de porte, porque dan lo mismo que sea una carta de porte nacional como que un CMR internacional, se confecciona en el centro de carga. No la confecciona el transportista. El transportista puede llevar el documento, si es un documento en papel, pero realmente quien realiza, quien rellena el documento siempre es el cargador. Incluso hay cargadores que tienen CMRs que los tiran automáticamente. Si no hay una colaboración por parte de los cargadores en poner en marcha la carta de porte electrónica, no lo podremos, solamente el transportista no lo podrá hacer. Aquí se necesita la connivencia de las dos partes y yo creo que es muy beneficioso tanto para unos como para otros, porque va a resolver muchísimos problemas, se van a evitar muchísimas reclamaciones, va a ser mucho más preciso. El ICMR es una herramienta fundamental en las transacciones que va a dar seguridad, va a aportar seguridad y fiabilidad al contrato de transporte. Y yo creo que eso es interesante para todas las partes intervinientes en el contrato. Así que desde aquí, Nuria, si puedes animar a recojo el guante. Pues estaríamos encantados. Recojo el guante. Yo creo que, fíjate, que se ha venido frenando por varias cuestiones. Primero, en cuanto al ICMR, no tanto la carta de porte, pero en cuanto al documento de control, perdona, pero al ICMR sí que el distinto grado de implantación en los países europeos ha sido lo que te he echado un poco para atrás, porque dices, vale, puedo a lo mejor en Francia, en Italia, pero ¿qué pasa más allá? No todos los países admitían el ICMR, aunque todos se habían adherido al protocolo, pero no en todos se podía utilizar. Y por otro lado, nos hemos encontrado también con una cosa curiosa y, bueno, mejor tú no tienes esa visión, y es que no interesa en el momento en que hay una cadena de subcontratación, no interesa a todos. Es habitual la subcontratación en el transporte, dos eslabones o tres o a veces hasta 4 grados de subcontratación. Entonces, ese es un freno, porque rápidamente se visibiliza toda la cadena de subcontratación que da. Y también nos hemos encontrado con esto como que ha actuado como freno. Bueno, vamos a seguir trabajando en ello. Yo creo que precisamente esta crisis nos ha dado los argumentos para bueno, pelear con estas herramientas y vamos a apostar por ello. Yo recojo el guante y lo que podemos es hacer un grupo de trabajo. Os lo propongo ya aquí mismo. ¿Por qué no vamos a trabajar específicamente sobre el ICMR? Venga, hagámoslo. Pero fíjate una cosa, Nuria. Normalmente el que marca la forma de trabajar siempre es el cliente, el cargador. Con lo cual, aunque haya operadores por medio, distintas intervenientes en la cadena, si el cargador marca la directiva, te aseguro que el operador del transportista ahí detrás, porque no te queda otro remedio. Cuando tú eres un proveedor y tienes un cliente, o te adaptas a los requerimientos y las necesidades de tu cliente o estás fuera. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar y yo aprovecho para incluirnos en ese grupo de trabajo, puesto que la digitalización es algo que en Brio nos ocupa y, de hecho, pues el CMR digital es uno de los asuntos que tenemos sobre la mesa en lo que ya estamos trabajando y donde efectivamente estamos viendo que es algo que requiere de trabajo, porque ya no solamente la solución digital en sí, sino también el cómo se aborda desde los diferentes escenarios para que todo el mundo tenga pues la conciencia de hacia dónde se puede mover esto. Bueno, estamos finalizando. Hay muchísimas preguntas. Ya pido disculpas desde ahora a los asistentes porque no vamos a poder atender a todas ellas, ni mucho menos, apenas un par de ellas. Sí que es cierto que vamos a recogerlas y ya veremos la posibilidad de responderlas en otro ámbito, por escrito. Ya veremos qué hacemos con eso porque es interesante. Había una pregunta que me ha parecido oportuna o interesante para plantear ahora y es la que nos hace Pablo. Pablo dice, ¿creen que el gobierno estará ahora más tentado de aprobar las 44 toneladas para atender la demanda en este sentido en gran parte de la industria para mejorar la competitividad y poder salir de la crisis? ¿Es el momento ahora? ¿Te puedo contestar yo?
Nosotros hemos pedido recientemente un conjunto de medidas a la Administración para, bueno, pues para potenciar la competitividad de toda la cadena de suministro. Y esa ha sido la base, el fondo, ¿no? Toda la cadena de suministro, todos los eslabones. No hemos incorporado las 44 toneladas en esta petición, en este conjunto de medidas, porque no son necesarias. O sea, ahora mismo, y lo hemos visto, lo que hay es un exceso de oferta de transporte y una falta de carga. No nos parece que sea el momento de solicitar las 44 toneladas. Vamos a esperar a que esta situación, a que el flujo logístico vuelva a funcionar, a que todas las empresas de transporte vuelvan a estar trabajando normalmente, a que todos los conductores tengan también trabajo. Vamos a que haya otra vez retornos. Ahora no es el momento. Ahora mismo hay transporte, hay muchísimo transporte y poca carga. No necesitamos las 44 toneladas. Nos parecería, bueno, pues que sería oportunista y no tendría ningún sentido. No vamos a pedir las 44 toneladas, así que no vamos a presionar a la Administración en este sentido. Ahora mismo, no. Pero fíjate, Nuria, tiene una doble lectura el tema. Efectivamente, yo creo que ni es el momento ahora y lo venimos discutiendo hace mucho tiempo en las mesas de trabajo, porque hay otras prioridades de eficiencia para el sector del transporte mucho antes que llegar al tema de las 44 toneladas, como venís indicando constantemente desde la parte de los cargadores, ¿no? Pero es que, como tú dices ahora, y como decía Manolo al principio, si es que ahora mismo el exceso de oferta es tan brutal que ya no sería simplemente porque un camión llevase más 4 toneladas, sino porque ahora mismo, como ha apuntado Manolo, los precios están yendo a la baja. Con lo cual, ¿qué más me da que me los traigan 2 camiones que uno con 4 toneladas de más? Porque al final el mercado está como está y es un tema que yo creo que no tiene sentido hablar de él y cuando tengamos que hablar, que ya venimos hablando hace tiempo, es para solucionar previamente otros temas que nos preocupan de eficiencia al sector, ¿no? Y lo mismo ocurre, que no estábamos hablando de esto, pero igual que el tema de los peajes, que están apuntando por ahí desde las organizaciones de concesionarios de peajes y tal. Mire, al final, si vamos trasladando costes y más costes al sector, esto se hace inviable y en la situación que nos encontramos es totalmente inviable pretender que las empresas de transporte salgan adelante metiéndoles cada vez más mochilas a su espalda. Entonces, yo estoy en esa línea. Entiendo que Manolo estará completamente de acuerdo con lo que estamos comentando y así queremos seguir, ¿no? Interesante, sin duda. Efectivamente, habrá tiempo para muchos temas, pero quizás estas semanas, este momento en el que nos encontramos, pues no deba ser el debate. También nos planteaba, y también era Pablo quien lo decía, es un tema recurrente que vivimos en los últimos tiempos en el sector, que era la ausencia de conductores profesionales por diversos factores, por diversos elementos que podríamos establecer otro debate, ¿no?, para ver esa situación. Y ahora se plantea una situación, estamos en una situación en la que por la contracción, es decir, lamentablemente nos enfrentamos a unas cifras de desempleo que puede facilitar quizás el que haya más personas que quieran formarse y prepararse para ser conductores profesionales, pero también es posible que nos encontremos en una situación en la que ese descenso de demanda va a hacer que lamentablemente pues se ajuste el nivel de necesidad que hay de conductores. Manuel, José María, ¿cómo veis esto vosotros? ¿Realmente lamentablemente por la situación se va a equilibrar o va a seguir siendo necesario la incorporación de nuevos conductores? Hombre, yo creo que esta situación, aunque va a durar, pero lógicamente algún día tendremos que volver a la normalidad y se seguirán necesitando conductores. Y aquí yo enfocaría el tema en 2 aspectos. Uno es el conductor cada vez tiene o ve menos atractivo el sector. Por las razones que he dicho antes, también si estamos hablando, por ejemplo, del transporte internacional, porque el número de días fuera de casa se ha prolongado. Hace unos años estábamos hablando de que un conductor podría estar fuera de su domicilio 20 días al mes
y ahora es fácil que esté 24 o 25 días al mes fuera de su domicilio. Eso es un hándicap muy importante que no hace atractiva la profesión. Si además no se flexibiliza la normativa de tiempos de conducción y descanso, permitiendo que el conductor realice el descanso semanal en su domicilio y no en un hotel por ahí fuera, porque eso es absurdo, pues entonces nos vamos a complicar todavía más. Nosotros creemos que hay una falta de vocación para ser conductores y hay otra cosa que hemos pedido que se ponga en marcha porque va a ser esencial, y es que, ya que lo permite la directiva europea, que podamos empezar, que los conductores puedan empezar a formarse y puedan obtener el permiso de conducir a partir de los 18 años en el transporte los conductores de camión. Eso se puede hacer a través de un ciclo de FP y en el que empezaría un chaval con 16 años, terminaría con 18 y con 18 con un carnet de conducir en la mano, para ejercer una actividad que a lo mejor para otras personas que tienen responsabilidades familiares, que tienen hijos, tienen una determinada edad, ya que no les permite realizar estos desplazamientos, podríamos conseguir que fuera una actividad muy atractiva, porque hay pocas actividades en las que se ofrezca un sueldo inicial como el de un conductor profesional. Empezar con 18 años con un sueldo de un conductor profesional puede ser muy atractivo. Entonces creemos que eso es algo que se debe de acelerar cuanto antes, junto con esa serie de medidas que sean capaces de hacer más atractivo al conductor el que realice su actividad. Sí, además, Manuel, yo querría apuntar, José María, que me parece muy interesante que si se introduce dentro del concepto de formación profesional, conseguimos en cierta manera poner de relieve que es una profesión en la que se puede desarrollar uno y que no sea, pues, a nivel social, pues tendría más relevancia seguramente de la que en algunos sectores se podría ver. José María. Sí, completando un poco lo que ha dicho Manolo, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado, no se nos puede escapar que a nivel mundial existe una carencia de conductores profesionales importante. Otra cosa es que haya gente con carné habilitado, pero lo que es un conductor profesional existe una carencia. Y ya se está dando en países como Holanda y algunos del centro de Europa, en que el nivel de jubilados dentro del sector de los conductores es muy superior a las entradas de nuevo personal a la actividad. Con lo cual, el problema, si no es inmediato, a medio plazo va a ser un problema importante. Por otra parte, tampoco se nos debe escapar que, un poco de lo que estábamos hablando antes, de los temas tecnológicos y de la nueva forma de trabajar el sector, los conductores, que duda cabe, tendrán que adquirir una serie de conocimientos de adaptación a las nuevas circunstancias de cómo se desarrolla la actividad, que será muy importante para poder trabajar como te vaya exigiendo en cada momento la propia cadena de suministro, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como confederación en nuestras organizaciones tenemos un plantel importante de centros de formación dedicados plenamente a este tema, ¿no? Y además nos preocupa mucho, nosotros que estamos también dentro de la Organización Mundial de Transporte, de la IRU, que ya conoceréis todos, pues es un tema que preocupa profundamente en todos los países, no solo en España. Y yo creo que es algo que, como bien decía Manolo, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de cuáles son los requisitos de un conductor, en las condiciones que están trabajando, todo esto hay que trabajar profundamente para que sea un sector atractivo y podamos traer gente joven al sector. Sin duda, creo que es algo relevante, es algo importante y es algo en lo que, bueno, pues es uno de esos retos que vamos a afrontar juntos. Para finalizar ya este tiempo de conversación, me gustaría simplemente, por favor, de cada uno de vosotros, pues una idea de lo que está por venir. Sabemos que no podemos predecir el futuro, pero quizás cuál creemos que va a ser el próximo paso relevante. Más bien al corto plazo, puesto que las cosas son muy cambiantes. ¿Apostamos por la incertidumbre en el día a día y ver qué es lo que va a ocurrir? ¿O creéis que ya es posible intentar anticiparse un poco a lo que pueda ocurrir?
No, yo creo que todavía vamos a estar en esta situación de incertidumbre un tiempo. No sé cuánto, pero sí un tiempo. Lo que pasa es que también es cierto que la experiencia que hemos ganado en este tiempo, que llevamos ya 2 meses, nos va a ayudar. Nos va a ayudar a que, bueno, pues para que no sea tan profundo el pozo en el que hemos estado, ¿no? Pero aún nos va a costar volver a la demanda de transporte, a la actividad, en general a la actividad que había nos va a costar porque esta ha sido una crisis de demanda. Pues en el momento en que la demanda de sectores como la hostelería, el turismo, que también impactan, por supuesto, en la cadena de suministro, no solo la industria o la gran distribución, hay otros sectores, pues en el momento en que esto empiece a reactivarse, pues ya pasaremos a la normalidad, pero estaremos así, yo creo que un largo tiempo. Manuel, ¿qué le dirías a los transportistas que ahora nos están viendo, que nos verán en el futuro? ¿Cuáles serían las palabras más adecuadas en estos momentos, piensas tú? Hombre, a mí me gustaría primero darles unas palabras de ánimo, porque además lo van a necesitar. La situación no pinta bien. Ya teníamos dificultades antes de iniciar esta crisis, dificultades serias. Ahora que nos ha pillado encima con el pie cambiado, pues los resultados pueden ser a largo plazo, los tendremos que ver a largo plazo. Pero como decía al principio, si este sector no recibe ayudas con carácter urgente, desgraciadamente creo que se van a quedar muchos en el camino. Y las incógnitas, yo creo que de momento lo que tenemos que plantear es salir del pozo en donde estamos, que es enorme, pero después seguimos teniendo incertidumbres en el futuro que ya estaban planteadas antes, como por ejemplo de algo que no hemos hablado, como es la transición energética, ¿no? Que probablemente sea algo que nos va a afectarnos muchísimo, tanto en la distribución urbana como en el tipo de vehículos que vamos a tener que adquirir en el futuro. Hay muchas cosas, muchas incógnitas que no se van a despejar a lo largo del tiempo. Yo lo que creo es que nos debemos de centrar ahora en tratar de salir de esta crisis cuanto antes, recibir esas ayudas que creo que son absolutamente imprescindibles, porque si no las empresas no tienen capacidad para salir adelante con sus propios recursos, y cuando hayamos salido de esto, pues tendremos que hacernos planteamientos absolutamente distintos para mejorar el sector en muchos aspectos. Estupendo, Manuel. José María, ¿unas palabras? Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Manolo. Aunque las empresas estén con el ánimo de arrancar, no es cuestión de poner la llave en la cabina, dar una vuelta y empezar a funcionar. Como decíamos antes, el volver a la actividad normal va a llevar su tiempo. Mientras tanto, muchas empresas están con auténticos problemas de liquidez, de tesorería y de afrontar su cuenta de resultados e incluso poder arrancar en un momento dado. Como se ha venido viendo últimamente con el tema de los ERTES por fuerza mayor, en fin, las empresas tendrán que entrar a empezar con la actividad poco a poco y no podrás de golpe y porrazo poner toda tu flota a funcionar. Y tenemos también encima de la mesa la problemática de esas facturas. Y lo que comentaba antes Manolo, la mayor parte de los costes de una empresa de transporte tienen vencimiento, los pagos, vencimientos mensuales, mientras que vemos que también se está alargando el periodo de cobro de las facturas de los servicios realizados. Entonces, la falta de liquidez en las empresas va a ser un problema adicional muy importante que si antes lo teníamos, ahora va a ser mayor. Entonces, todas esas medidas que reclamaba Manolo son fundamentales para que el sector pueda continuar con su actividad y pueda engancharse de nuevo al inicio de la actividad del resto de los sectores. Bueno, pues Nuria, Manuel, José María, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Creo que hemos sacado ideas interesantes sobre qué está pasando, qué retos se plantean y esa demanda de apoyo a las instituciones correspondientes para que vean que esto es una cosa que tenemos que hacer entre todos. Los actores que formamos parte de este sector, de esta industria. A las personas que han estado con nosotros, pues muchas gracias. Ha ido oscilando, bueno, siempre en más de 100 personas en directo y otras que lo podrán ver en diferido.
decirles que la batería de preguntas que se ha quedado sin contestar, pues intentaremos darle respuesta de alguna forma en los próximos días, y las emplazo a todas ellas a que en nuestra página web, en brioeurope.com, pues habrá un resumen de las ideas principales de lo que hemos hablado aquí esta mañana. Sin más por mi parte, José María, Manuel... Sí. Hacerte una puntualización, que bueno, pues he estado hablando de todo lo que hemos hablado, pero creo que también es el momento, que así lo hemos hecho estos días, de agradecer profundamente la labor de los conductores de las empresas de transporte, que han desempeñado durante este tiempo un papel fundamental para dar cobertura a las necesidades de la sociedad, y nos gustaría que ese reconocimiento no sea esporádico y momentáneo, sino que en el futuro se mantenga a la vista, ¿no?, tanto de la administración como de la propia sociedad. Sin duda, José María, yo creo que todos nos vamos a sumir a ese deseo y a esa petición. De hecho, ha sido bonito ver ciertas muestras que ha habido de acercamiento hacia las empresas y a los conductores que están en los camiones, que en definitiva son quienes están sobre el terreno muchas veces y ven lo que está ocurriendo. Como sabéis, nos unimos a una oportunidad que hubo con el Real Murcia para habilitar su estadio de fútbol, el Enrique Roca de Murcia, y convertirlo en un punto de avituallamiento y de aseo, algo tan elemental y tan básico, porque efectivamente son tiempos en los que se ha visto que hay que estar con el transporte, que el transporte es básico, y que no nos acordemos solamente, o que no se acuerden en general la sociedad cuando algo falla, sino al revés. Hay que pensar que es que normalmente las cosas van bien, y si todos tenemos ropa con la que vestirnos, y usamos gafas, es porque hubo alguien que en su día pues fue capaz de llevar eso del punto A al punto B. Antes decía Manuel que todo esto lo vemos en el día a día. Os voy a contar una cosa. El otro día intenté comprar un electrodoméstico para casa y no pude porque el comercio, la tienda, me decía, es que en el almacén no hay. Es decir, no hay. Y la fábrica no tiene claro cuándo va a poder reponer el stock de ese producto, porque su cadena de producción se ha parado por completo y estamos en una situación en la que hay demanda de ciertos artículos. Dice, me decía el comerciante, la empresa me decía, tú fíjate, ¿no?, la faena. Es decir, hay gente que me lo pide, que quiere comprarlo, pero no está disponible porque el momento en el que estamos de stop pues ha venido de esta manera. Pero sí, José María, nuestro agradecimiento y nuestro recuerdo siempre para esas empresas de transporte y esos conductores que están al pie del cañón, que son otros de los héroes de los que tanto se habla estas semanas, y que sin duda pues son quienes hacen, como nosotros decimos, que la vida no pare y que hacen que todo esto sea posible. Muchas gracias a todos por estar aquí. En brioeurope.com encontraremos toda la información de lo que ha ocurrido aquí, y os emplazo a todos, tanto asistentes como a Manuel, José María y a Nuria, pues a futuros encuentros. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. A vosotros. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós.